La función número 8 es de la sección 4.7. F de x igual a x elevado a la 8 tercios menos 20x a la 2 tercios. Determine, son los mismos incisos del ejercicio anterior. Números críticos, los extremos relativos máximo y mínimo, intervalo creciente y decreciente, punto de inflexión, intervalo cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, y la gráfica que les recomiendo siempre hacerla con la aplicación de GeoGebra. Vamos a comenzar por obtener la primera derivada. El procedimiento no va a cambiar. Vamos a obtener nuestra primera derivada. La derivada de x a la 8 tercios va a ser 8 tercios multiplicado por x. Le restamos una unidad y nos va a quedar como exponente 5 tercios. Luego, al multiplicar 2 tercios por 20, me va a quedar negativo 40 tercios x, y le restamos una unidad al exponente original y nos queda negativo 1 tercio. Recuerde, 20 por 2, 40 tercios, y 2 tercios menos 1 queda negativo 1 tercio. Una vez que ha obtenido la primera derivada, procedemos a igualarla a 0. 8 tercios, x a la 5 tercios, menos 40 tercios, x a la negativo 1 tercio, igual a 0. Este tipo de ecuación generalmente se resuelve obteniendo factor común, ya que tenemos dos términos, 1, 2, y en ambos está la variable x. Así que la variable x va a ser factor común con el menor exponente. Si un exponente es positivo y el otro es negativo, es lógico que el negativo va a ser el menor. También hay factor común entre los coeficientes 8 tercios y 40 tercios. Si lo obtiene, está correcto, y si no lo obtiene, no le va a afectar la respuesta. Yo sí voy a sacar el factor común de 8 tercios, x elevado a la negativo 1 tercio. Y voy a obtener lo siguiente. Usted lo que hace en este instante es dividir el término 8 tercios entre 8 tercios, le va a quedar 1. X a la 5 tercios entre x a la negativo 1 tercio, le va a quedar x elevado al cuadrado. Signo menos 40 tercios entre 8 tercios, le queda igual a 5. Y x negativo 1 tercio entre x negativo 1 tercio se va a cancelar. Igual a 0. Como ya tenemos nuestros factores, vamos a proceder a igualar a 0 cada factor. Y voy a comenzar con 8 tercios. X a la negativo 1 tercio igual a 0. En este instante, para ir simplificando esta ecuación, el 3 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Pero aparte de eso, también la x que está elevado a un exponente negativo lo vamos a escribir en el denominador con exponente positivo. Y acá nos queda 3 por 0, nos queda 0. Y seguimos despejando. El denominador al multiplicado por 0 nos va a quedar 8 al lado izquierdo y el lado derecho nos queda 0, lo cual es una igualdad falsa, ya que 8 no es igual a 0. En ese momento lo que usted tiene que hacer es determinar el número que hace 0 el denominador. Por lo tanto, usted procede nada más a tomar el denominador con el que está trabajando y lo iguala a 0. ¿Ya? X a la 1 tercio igual a 0. Para despejar, si está elevado a la 1 tercio, para eliminar ese exponente, lo eleva al recíproco, ambos lados. Y ahí usted obtiene, recuerde que un exponente y la otra exponente se multiplica. X igual a 0. Ese número se convierte en el número donde la primera derivada
no existe. Es un número que también vamos a graficar en la recta real. O sea, este valor de 0 lo voy a utilizar al momento de hacer mi gráfico en la recta real, que es el número que hace que la primera derivada no exista. ¿Por qué no existe? Porque al sustituirlo en la primera derivada me va a quedar 0 en el denominador. Pero tenemos otro factor, que es x al cuadrado menos 5. Lo igualamos a 0, despejamos para x al cuadrado y nos queda igual a 5. Y al despejar para x, quitarle el exponente 2 implica colocar más o menos raíz cuadrada del número a la derecha, que a veces es una raíz exacta y a veces no. En este caso no es una raíz exacta, entonces déjelo como radical. Más adelante va a ser recomendable transformar ese radical en decimal para que usted pueda orientarse mejor. Y raíz cuadrada de 5 aproximadamente es 2.24. Y el otro positivo, x igual a 2.24. Ya hemos terminado el análisis con la primera derivada. Recuerde, todo empezó por igualar a 0 y resolver. Nos encontramos que en un factor hay un número que hace que la primera derivada no exista. Y en el otro factor hay dos números donde la primera derivada es igual a 0. Ahora vamos a obtener la segunda derivada. Entonces, comenzamos acá. La derivada de 8 tercios x a la 5 tercios. Acá vamos a multiplicar y nos va a quedar 40 novenos al exponente original le restamos 1 y nos va a quedar 2 tercios. 5 tercios menos 3 tercios nos queda 2 tercios. Acá nos va a quedar menos por menos da más. 40 novenos. Positivo entonces 40 novenos. Y el exponente original, como siempre, le restamos una unidad y nos va a quedar x a la negativo 4 tercios. Hemos obtenido la segunda derivada y corresponde ahora igualarla a 0. 40 novenos, x elevado a la 2 tercios, menos 40 novenos, x elevado a la negativo 4 tercios. Vaya usted determinando cuál va a ser su factor común. Como observamos que la variable x está repetida, pues la x va a ser factor común con el menor exponente que va a ser el negativo. Y fácilmente podemos observar que el coeficiente 40 novenos está en los dos términos. Así que 40 novenos va a formar parte de nuestro factor común. Vamos a tener acá x elevado a la negativo 4 tercios. Para obtener los términos que van dentro del paréntesis, lo que usted hace es dividir cada término del factor común. 40 novenos entre 40 novenos se va a simplificar. Y x a la 2 tercios entre x a la menos 4 tercios le va a quedar x elevado al cuadrado. Y acá vamos a tener signo más, 40 novenos entre 40 novenos se va a cancelar y x a la menos 4 tercios entre x a la menos 4 tercios se va a cancelar, quedando nada más la unidad. Sin olvidar que estos dos factores están igualados a 0. Tomamos nuestro primer factor, acá, 40 novenos, x a la negativo 4 tercios, y lo igualamos a 0. Igual que en el caso anterior, este 9, que es denominador, pasa a multiplicar por 0 y se va a volver 0. Entonces nos va a quedar 40. La variable con exponente negativo la vamos a escribir en el denominador con exponente positivo. Y 9 por 0 queda 0. 9 por 0 queda 0. Seguimos acá. Multiplicamos también el denominador por 0 y nos va a quedar 40 igual a 0.
lo cual usted sabe que es una igualdad falsa. En ese caso, lo que usted tiene que hacer inmediatamente es determinar el número que hace cero este denominador. Bueno, nuestro denominador ahora es x elevado a la 4 tercios. Así que vamos a colocar acá x a la 4 tercios igual a 0. Si nosotros queremos eliminar un exponente, lo que hacemos es elevarlo al recíproco. El recíproco es invertir la fracción. Y aquí tenemos un exponente, la otra exponente se multiplica, lo cual le queda x igual con exponente 1 y 0 elevado a la 3 cuartos nos queda 0. Ese valor de 0 se convierte donde la segunda derivada no existe. La segunda derivada no existe en x igual a 0 porque al sustituirlo en la segunda derivada le va a quedar 0 en el denominador. Lo puede hacer usted en original y le aseguramos que le va a quedar 0 en el denominador. Al hacerlo en su calculadora le va a quedar error matemático. Pero tenemos otro factor. Y vamos a tener acá x al cuadrado más 1 igual 0. Despejamos y nos queda igual a menos 1. Aquí quiero hacer una observación. Este negativo, usted no lo puede colocar fuera del radical. Usted tiene que escribir más menos raíz cuadrada de negativo 1. Y usted ya sabe que la raíz cuadrada de números negativos no son números reales. Entonces, ese valor que hemos obtenido no es número real. Por lo tanto, ese número no se va a graficar en la recta real. En la recta real sí vamos a graficar el número que hace que la segunda derivada no exista. Así que vamos a graficar en nuestra recta negativo raíz cuadrada de 5, 0, que es el número donde no existe la primera y por coincidencia también no existe la segunda derivada, y raíz cuadrada de 5. Esos son los números que vamos a graficar. Los números que no son reales, como en el anterior, no se utilizan en la gráfica de la recta real. Tenemos acá nuestra tabla de variación de signos y vamos a empezar por llenar nuestra columna de las X. Teniendo el primer intervalo, X menor que negativo raíz cuadrada de 5. Siguiente intervalo va a ser negativo raíz cuadrada de 5 menor que x menor que 0. Lo vamos a tener acá. Recuerde que no debemos dejar nada por fuera y por lo tanto hay que poner x igual a negativo raíz de 5. Y el siguiente intervalo, negativo raíz de 5 menor que x menor que 0. El siguiente valor sería x igual a 0. El siguiente intervalo va a ser 0 menor que x, menor que raíz de 5. Vamos a colocarlo en nuestra tabla de variación de signos. El siguiente valor sería x igual a raíz de 5. Y para terminar, tendríamos acá x mayor que raíz cuadrada de 5. Se lo escribimos y de esta manera hemos completado nuestra columna de los valores de x. Recuerden, siempre hay que poner el x igual de los extremos, ¿verdad? X igual a negativo raíz de 5, x igual a 0 y x igual a raíz cuadrada de 5. El hecho que uno los haya colocado arriba y otros abajo, nada más es para que tenga un poco más de claridad al momento que usted observe la regla. Pero puede colocarlos todos arriba o también todos abajo. Vamos ahora a recordar que nuestros valores de prueba se utilizan únicamente donde hay intervalos, o sea, donde están los símbolos de menor, en algunos casos de mayor. Aquí tenemos, miren, un intervalo, ahí va a haber valor de prueba. Acá tenemos otro intervalo, valor de prueba. Otro intervalo, valor de prueba. Otro intervalo, valor de prueba. El primer valor de prueba nos sirve utilizar acá que raíz cuadrada de 5 es aproximadamente negativo 2.24. Por eso es que voy a utilizar negativo 3 como valor de prueba. Con ese valor de prueba
usted se va a ir a la primera derivada y la va a evaluar para obtener el signo. Yo tengo esas respuestas acá. Y cuando la primera derivada está evaluada en -3, le aseguro que la respuesta le va a dar negativo. Entonces colocamos el signo negativo. ¿Qué significa que la primera derivada sea negativa? Significa que en ese intervalo la gráfica es decreciente y la identificamos con una flecha hacia abajo. Luego hace lo mismo con el mismo valor de prueba, pero en la segunda derivada. Al evaluar la segunda derivada en -3, le garantizo que la respuesta le va a dar positivo. ¿Qué significa que la segunda derivada sea positiva? Significa que tiene una concavidad hacia arriba. En el siguiente valor, donde x igual es a negativo raíz de 5, vamos a evaluar la función en negativo raíz de 5 y me va a dar acá, mire, negativo 25.56. Pero eso es en la función, ¿verdad? Ese número sí se escribe en este espacio. Negativo 25.56. Entonces, lo evaluamos en la función. Aquí debemos recordar que negativo raíz de 5 lo obtuvimos precisamente cuando igualamos a 0 la primera derivada. Eso significa que si usted sustituye este número en la primera derivada, aquí usted va a obtener un 0. Bueno, vamos a ver ahora, al evaluar negativo raíz de 5 en la segunda derivada, yo le garantizo que usted va a tener un signo positivo. Y lo motivo a que lo haga. O sea, tome el número menos raíz de 5, evalúen la segunda derivada y la respuesta va a ser positiva. Si bien es cierto, en este momento yo ya puedo colocar una respuesta, yo voy a hacer énfasis ahora en el análisis de signos, que usted coloque las conclusiones en base a los signos. Por eso en este momento voy a dejar en blanco este espacio y me voy a ir al siguiente intervalo. Voy a tener acá de menos raíz de 5 menor que x menor que 0. Voy a utilizar el valor de prueba de negativo 1. Al sustituir o al evaluar la primera derivada en negativo 1 me da positivo. Observe acá. Al evaluar la primera derivada en menos 1 me da positivo. Eso yo ya lo hice. Lo invito a usted a que lo haga. Entonces, en este momento hacemos un alto y observe. Hay un cambio de signo en la primera derivada. Si hay un cambio de signo de menos a más, el espacio anterior, o sea, el valor anterior de x igual a negativo raíz de 5, se convierte en un extremo relativo mínimo. Y ahí tenemos entonces nuestra respuesta, extremo relativo mínimo. Recordando que como la segunda derivada nos dio positivo, la concavidad sigue siendo hacia arriba. Y en el intervalo en que estamos trabajando, el hecho que el signo de la primera derivada me da positivo, ahora tenemos un intervalo creciente, lo cual lo vamos a indicar con una semirrecta hacia arriba. Seguimos acá y evaluamos el valor de prueba en la segunda derivada. Al evaluar menos 1 en la segunda derivada, nos va a quedar que la respuesta da positivo. No cambió el signo. Eso significa que la concavidad sigue siendo hacia arriba. Vamos ahora al valor de x igual a 0. Si usted sustituye 0 en la función, va a obtener la respuesta de 0. Vamos a colocarlo en este espacio. Si usted sustituye 0 en la primera derivada, en su calculadora le va a dar una información que dice error matemático. Eso significa que la primera derivada en ese valor no existe. Y lo vamos a poner con esta abreviatura. No existe. Como el no existe, no tiene un signo, yo no puedo colocar una conclusión. Si usted hace la evaluación de 0 en la segunda derivada, también le va a quedar un no existe. Nosotros ya lo comprobamos. Le invito a usted a que lo haga. Recuerde, le va a dar en su calculadora un error matemático. Como se da la situación que tanto en la primera como en la segunda derivada no existe, podría ser el caso que haya un extremo relativo máximo o un punto de inflexión. Para eso necesitamos
llenar las casillas con los signos respectivos que continúan. Vamos a tomar ahora un valor de prueba entre 0 y raíz de 5. Va a ser 1. Lo evaluamos 1 en la primera derivada y me queda negativo. Así que vamos a colocarle acá el signo negativo. Observe acá. Está viendo un cambio de signo de más a menos. Bueno, si hay un cambio de signo en la primera derivada, de más a menos, quiere decir que en este valor de x igual a 0 tenemos un extremo relativo máximo. Y ahí lo tenemos. El hecho que nos dio negativo la primera derivada significa que aquí tenemos un intervalo decreciente, flecha hacia abajo. Usted evalúa la segunda derivada en 1, lo tenemos, y le aseguro que la respuesta le va a dar positiva. Observe, no hay cambio de signo en la segunda derivada. Eso significa que sigue siendo cóncava hacia arriba. Permítame acá. Vamos a quitar esto porque la aplicación lo hizo de forma automática. Y lo tenemos. Ok, continuamos acá con x igual a raíz de 5. Cuando x es igual a raíz de 5, nuestra respuesta, ¿verdad? Nos queda 25.56 negativo. Entonces vamos a tener acá negativo 25.56. Y aquí vamos a hacer un cambio porque este valor no es 1, sino que es raíz cuadrada de 5. Y la respuesta sí le da negativo 25.56. Bueno, debemos recordar que raíz cuadrada de 5 lo obtuvimos cuando hicimos 0 la primera derivada. Eso significa que si usted sustituye este número, raíz cuadrada de 5, en la primera derivada, aquí usted va a obtener un 0. Entonces tenemos acá el valor de 0. Ok, si usted sustituye raíz cuadrada de 5 en la segunda derivada, yo ya lo hice, y la respuesta le va a quedar positiva. El hecho de que la respuesta de la segunda derivada sea positiva significa que seguimos teniendo una concavidad hacia arriba. ¿Cómo necesitamos saber qué variación de signo va a haber? Por eso dejamos en este momento el espacio en blanco. Y aquí tenemos el último intervalo, x mayor que raíz de 5. Vamos a colocar un valor de prueba de 3. Al evaluar la primera derivada en 3, nos da signo positivo. Y observamos otra vez que se está dando la situación de tener acá, observe, un cambio de signo, mire, de la primera derivada. Y como pasó de menos a más, tenemos ahí un extremo relativo mínimo. El hecho que la primera derivada me dé positivo también significa que en ese intervalo la gráfica es creciente. Y al evaluar la segunda derivada en 3, la respuesta le sigue dando positivo. Y si es positivo, la segunda derivada sigue siendo cóncavo hacia arriba. Observe usted los signos de la segunda derivada. Nunca cambiaron. Siempre fueron positivos. Eso nos da una conclusión. Si no hubo un cambio de signo en la segunda derivada, significa que no hay punto de inflexión. Cuando haya un cambio de signo en la segunda derivada, en ese ejercicio, en ese valor, va a haber un punto de inflexión. Pero si no hay cambio de signo, en este caso, observe, no hay punto de inflexión. Yo les recomiendo, igual que lo he hecho en el foro de consultas académicas, que por favor, cuando haga este tipo de ejercicio, utilice la aplicación de GeoGebra para hacer su gráfica. Yo tengo la gráfica acá, ya está hecha, y se la vamos a compartir de la gráfica. Observe usted que en la gráfica podemos determinar que hay dos extremos relativos mínimos y hay un extremo relativo máximo. Observe que en toda la gráfica la concavidad, mire, hacia arriba, concavidad hacia arriba. Por eso es que no hay punto de inflexión, porque en todo el dominio la concavidad hacia arriba. Observe usted que cuando analiza de izquierda a derecha,
Al inicio, mire, la gráfica va decreciendo hasta llegar al valor de x de menos raíz de 5. De menos raíz de 5 hasta 0, la gráfica, mire, va creciendo. Y en el otro intervalo de 0 a raíz de 5, porque son valores de x los que se ponen, va decreciendo. Y en el último intervalo, x mayor que raíz de 5, la gráfica va creciendo. Eso significa que de la gráfica usted puede obtener la respuesta. Vamos a ampliar acá el contenido de los incisos que nos están pidiendo, ¿verdad? Piden números críticos. Bueno, los números críticos usted debe recordar que son los valores donde la primera derivada no existe, es en x igual a 0, pero también donde la primera derivada es igual a 0, que son los valores de negativo raíz de 5 y x igual a positivo raíz de 5. Entonces, hay que recordar esa definición. Números críticos son los números donde la primera derivada o no existe, que ya se lo comprobé que no existe, porque hace 0 el denominador, o donde la primera derivada es igual a 0. Extremo relativo máximo. Bueno, extremo relativo máximo tenemos un punto acá. Miren, cuando x vale 0, y vale 0. Vamos a escribirlo. El extremo relativo máximo. Extremo relativo mínimo. Bueno, la tabla de variación nos dice que tenemos dos extremos relativos mínimos. Uno, cuando x es igual a negativo raíz cuadrada de 5 y el valor de y es negativo 25.56. El otro valor es cuando x es igual a, miren, extremo relativo mínimo, x es igual a positivo raíz cuadrada de 5 y da la misma respuesta para el valor de y, menos 25.56. Intervalo creciente, observamos que en intervalo creciente tengo dos flechas hacia arriba. Miren, aquí tenemos una y acá tenemos otra. Cuando las flechas están separadas, entonces sí se ponen dos intervalos. El primer intervalo sería de menos raíz cuadrada de 5 menor que x menor que 0. Y el siguiente intervalo donde la gráfica es creciente, la tabla de variación de signo me dice que es en x mayor que raíz cuadrada de 5. Intervalo decreciente. Bueno, la flecha hacia abajo está aquí, mire, una flecha hacia abajo, otra flecha hacia abajo y están separadas, o sea, no están continuas. Vamos a tener que poner dos intervalos. El primero va a ser x menor que raíz cuadrada de 5 negativo. Y el otro intervalo va a ser de 0 a raíz cuadrada de 5. Hay dos intervalos. 0 menor que x, menor que raíz cuadrada de 5. Punto de inflexión, bueno, la misma tabla y la misma gráfica nos dice que punto de inflexión no hay. Si usted observa, concavidad hacia arriba se dio en toda la tabla de variación. Nunca hubo un cambio. Entonces, como no hubo un cambio, el intervalo va a ser de negativo infinito a infinito positivo. Y con cavidad hacia abajo, su respuesta va a ser no hay. Con eso hemos explicado el problema número 8 de la sección 4.7.